Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Bien, hoy seguiré haciéndole unos trabajos a este motor Suzuki DF70 caballos 4 tiempos. Hay varios videos de esta reparación en el canal. Todos terminan con el nombre, tienen el nombre de Suzuki DF70 caballos 4 tiempos, ¿ok? Hay uno de fallo en la culata, de cilindro, hay otro de reparación de asiento de escape, bueno, ahí está. Hoy voy a hacer un servicio, ¿ok? Le voy a cambiar aceite, la bujía, el termostato, el filtro de gasolina, el aceite con su filtro de aceite, claro. Varias cositas, ahora se las enseño, las tengo ahí en la mesa. Y bueno, vamos a empezar entonces a trabajar. Bueno, aquí tengo lo que le vamos a hacer, ¿ok? Aquí tengo el tapón nuevo del tapaválvula por donde le echa el aceite con su junta tórica o su o-ring. Tengo el sello o la arandela del tapón del aceite del cárter nueva. Tengo el filtro de aceite. Tengo el termostato. Tengo el filtro de gasolina. Tengo el aceite del motor. Tengo las bujías, ¿ok? Las que manda. Y esto que está aquí va a ser otro video, el cambio del impeller y el aceite de la cola, que aquí tengo los sellitos de los tapones de por donde se le echa el aceite a la cola, y el cambio de ánodos también, que lo voy a hacer aparte. Ahorita voy con las bujías, el cambio de esta tapa, el cambio de aceite, termostato, filtro de gasolina. Vale, bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tendríamos que quitar, ¿ok? Yo estas bandejas las tengo superpuestas, o sea que le tengo un solo tornillo puesto, ya que le vengo haciendo unas reparaciones, como le dije, y no iba a instalar todas las bandejas, tiene 6 tornillos, ¿ok? Lo que tenemos es que sacarlo. Aparte de los 6 tornillos, ¿ok? Tiene este único gancho que va aquí atrás, se lo muestro, ¿ok? Que es lo último que metemos ya, que es el gancho que tranca la tapa, ¿ok? Que lleva un pasador y una cupillita, ¿ok? Es lo más difícil, lo demás son tornillitos como este que voy a sacar ahorita mismo, ¿ok? Los 6 tornillos, como les digo, tenemos 1, 2, por aquí tenemos 2 más de este lado y de aquel lado 2. Vale. Sacamos los 6 tornillos, vale. Imagínate que ya sacamos los 6 tornillos. Esta grapita la retiramos, esta grapita agarra los cables del trim contra la bandeja, ¿okay? Con la tapa lateral, sacamos el pin, ¿okay? Es un enchufe rápido que entra ahí de plástico, lo que hace es agarrar los cables pegadores. Vale, y jalamos la bandeja una vez que ya tenga todos los tornillos. La bandeja lo que va es superpuesta en la goma, y al meterle en la goma ya cuadra completito. Este es el cable del trim que lo tengo suelto, como le digo, va aquí. Estoy haciéndole las reparaciones, a lo último ya se lo pongo. Vale, sacamos una bandeja y sacamos la otra bandeja. Aquí adelante hay una gomita donde entran los cables. Sacamos la gomita de la tapa y la jalamos. Vale, igualmente. El motor destapado, ¿okay? Originalmente como va para poder trabajar. ¿Qué más tenemos que quitar? La tapa superior, la tapa cadena de arriba. Esto lleva un tornillito aquí, un solo tornillo, ¿ok? 10 milímetros, ya se lo saqué, y lo demás son caídas en unas gomas, ¿ok? Aquí tiene una goma y aquí tiene 2 gomas más. La sacamos. Sacamos hacia arriba. Quitamos del medio también. Claro, una vez que tenemos esto así, vamos directamente a empezar a drenar el aceite. Okay, voy a cuadrar aquí esto, voy a cuadrar aquí, como lo vamos a hacer, más o menos así. Aflojamos con una llave Allen primero, una llave Allen, ok, que es el tapón es este, estoy metiendo la llave, aflojamos, presentamos el envase. Yo en este caso puse una altura adecuada para meter el envase abajo del cono, ok, donde ya bote el aceite, para que no se nos bote afuera. Okay. Agarrando el taponcito siempre, sacamos. ¿Vale? Tengo el tapón con su arandela que voy a cambiar. Vale, lo limpiamos un poquito, lo dejamos por aquí. Vale, mientras
El aceite chorrea, paro el video un momentico, esperamos, ok, y hacemos lo del cambio de aceite de una vez. Vale, ha salido todo, ya paró, ok. Vamos entonces a proceder con meterle la arandela al tapón, la arandela nueva, ok. Mete el tapón y vamos a cambiar por aquí esta tapa que está rota con su junta tórica, como les dije, y vamos a echarle entonces el aceite. Vale, agarramos la arandela nueva, ¿okay? Arandela de sello del tapón, ¿okay? Y metemos su arandela nueva. Todas estas piezas son originales Suzuki, ¿okay? Vale, meto aquí mismo, siempre sigue cayendo una mini gota para que no se me haga un charco. Vale, seco un poquito. Retiro. Vale, termino de apretar bien. Termino de apretar bien el tapón con una llave, ¿okay? Y aprieto duro. Vale, limpiamos. Aquí tenemos que limpiar bien para asegurarnos después de que no hay ninguna fuga de aceite por aquí, ¿ok? Aunque este tapón queda por fuera de la bandeja, ¿okay? Que acabamos de quitar. Yo la bandeja la quité en realidad para lo de las bujías, el termostato, todo lo que tenemos que hacer, el filtro de gasolina, ¿ok? Pero para cambiar el aceite no hace falta quitar las bandejas. Este tapón está visible por el lado de afuera. Vale, limpio, ¿ok? Y entonces vamos a seguir. Vamos entonces a sacar esta tapa, ¿okay? Que es por donde se le echa el aceite. Vamos a aflojar un poquito. Tiene roto uno de los manguitos, ¿ok? Son dos manguitos que usa, tiene roto uno y entonces es difícil abrirla. Vale, entonces yo le voy a preparar la nueva, ¿ok? Que tiene los dos manguitos, ¿ok? Con su junta tórica nueva. Vale. Aprovecho, agarro aceitico de este mismo tapón que está lleno de aceite y le echo a la junta tórica, ¿ok? Está lleno de aceite y la meto aquí donde va de una vez. Vale. Ahí lo tenemos, ya tenemos el tapón preparado para cuando le eche el aceite ya metemos una. Bueno, seguimos. Vamos entonces a echar el aceite. Abrimos el envase nuevo, ¿okay? Abrimos, cerrado, ponemos un trapito por aquí, ¿okay? De manera de que si se nos cae aceite, no es que sea lo recoja el trapo. Vale. Incluso puedo poner un cartoncito también aquí abajo por si acaso. ¿Okay? Tiramos un poquito, secamos este poquito de aceite que viene cayendo. Con el cartoncito, si acaso se nos sale, ¿ok? Y empiezo a echar el aceite. Tiene una boca grande, el envase tiene una boca especial, fina, casi que entra ahí adentro y puedes echar aceite cómodamente sin embudo. Y tenemos la varilla donde vamos a medirlo. ¿Okay? Ahora le cambio el filtro, no pasa nada. El filtro igual en la posición que está se vacía. Cuando el motor se apaga el filtro se vacía. Queda vacío. Debería llevar unos 4 litros más o menos. 4 litros y algo, vamos a ver. Vale, ahorita dice
que van 3. Vamos a ver qué dice aquí. No, todavía no tengo nada aquí. Seguimos. De todos modos, si se nos pasa un poquitico, no pasa nada porque el filtro tiene que mojarse la... Vale, vamos a medirlo ahí. Espera que baje un poco. Vamos a ver ahora qué tal. Vale, nos falta un poquitico nada más. Seguimos. Vale, yo creo que ahí lo tenemos, que son 4 litros y medio más o menos lo que le metí. Vale. Vale, no sé si lo vean, pero lo tenemos aquí. Ok, en el puntico que manda la varilla, pues. Voy a rectificarlo de nuevo. Correcto. Ahí lo tengo, no le voy a echar más. 4 litros y medio fue lo que le echamos, ok. Retiro el trapito, ¿ok? Y metemos de una vez la tapita por aquí. ¿Ok? Entonces, una vez que meta la tapita, vamos a posicionar la cámara por aquel lado para cambiar el filtro de aceite. Vale, la tapita se aprieta a la mano, duro, más nada. Vale, lo primero que vamos a hacer es aflojar el filtro, ¿ok? Voy a meter en un suncho, vale, más pequeñito, voy a cerrarlo bastante, de manera que ya lo pueda apretar. Vale, lo pongo en una posición que pueda aflojar, pues vengo hacia al contrario del reloj, ¿ok? Más o menos aprieto allí, vale. A veces están bien duros, apretados. Vale, y una vez que va girando, ahí va girando, ok. Vale, lo dejo que lo pueda sacar así con la mano, no lo saco todavía, pruebo, ok, ahí le puedo dar con la mano, ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Subir el trim un poco, voy a subir el trim un poco y darle a la dirección hacia aquel lado, para que el poquito de aceite que tenga el motor, el filtro, perdón, entre, pues, y no vaya a quedarnos, a salirnos y a bañarnos el motor. Vale, entonces subo un poco y cruzo así. Vale, lo dejo un momentico, ¿ok? Y me cruzo el motor al revés ahora, de manera que entonces sea al contrario, que se venga el aceite, ¿ok? Hacia el fondo del filtro para acá. Vale, igualmente un trapito, vale, le ponemos un trapo aquí por si acaso, siempre va a salir algo de aceite, vale, y lo sacamos rápido. Vale, ahí lo tenemos. Vale, inmediatamente tengo el filtro nuevo aquí, ok. Agarro un poquito de este aceite, le echo a la junta tórica, vale, y lo meto de una vez, vale, y lo aprieto, limpio un poquito de aceite que chorreó, que no fue mucho, limpio el filtro y lo aprieto con la mano duro, todo lo que pueda con la mano y el trapo, vale, hasta ahí dio, hasta ahí lo dejo. Está. Vale, cambiamos el filtro. Limpiadita así el poquito de aceite que quedó por ahí, que lo recogió todo el trapo igual. Vale. Y lo tenemos. Ya tenemos entonces el aceite y el filtro del aceite cambiado. Vale, ahora que tenemos la cámara por aquí, por este mismo lado, vamos a trabajar con el termostato. Entonces a cambiar el termostato, ¿ok? Tengo un rachecito con un dadito 10 aquí, un alicate con que voy a soltar la abrazadera, ¿ok?
sacamos la mangueta y vamos a sacar los 3 tornillos de la tapa del termostato del bloque. Les digo, ¿ok? Aquí en esta otra manguera gruesa que está aquí, que llega al escape, también hay como una especie de termostato, ¿ok? De muy bajitas libras, porque su trabajo es que el agua tarde un poco en el escape, enfriando antes de salir, pues, y irse a la sección media, al housing, y salir por la cola. Entonces aquí, para que sepan que también hay un termostato, yo le hice un trabajo a este motor, yo tuve ese termostato en la mano, lo lubriqué, estaba bien, por eso les digo, podría ser causa de temperatura, de alta temperatura. También tenemos un segundo termostato en la manguera del escape, ¿ok? Este es el del bloque. Vale, sacamos los 3 tornillos. Vale. Uno es más largo que los otros dos, son 2 más cortos, uno más largo. Vale, aquí tenemos la tapa, ahora le echo una limpiadita. ¿Okay? Y vamos a sacar este termostato. Este termostato no sale así hacia arriba fácil. A ver, mira, sí, se vino. Porque él viene con una arandela. No estaba tan duro, ¿eh? Él viene así. Una arandela primero y esta otra arandela aquí abajo. ¿Ok? Trae doble arandela. Esta arandela va aquí, adentro, después metemos el termostato nuevo y arriba la otra arandela. Yo voy a limpiar todas estas piezas, ¿ok? Este es el termostato viejo. Ahora le vamos a montar el nuevo, ¿ok? Voy a parar la grabación, voy a limpiar y seguir. Vale, ya lo tenemos todo limpio, ¿ok? Ahora con grasita, tenemos el termostato viejo, nuevo. Vamos a proceder. Vamos a echarle grasita a el termostato, siempre lo hago, siempre lo digo, ¿ok? No pasa nada, malo, daño no le hace, ¿okay? Lo protegemos unos meses más de vida. Vale, le echamos grasita a las arandelas, las 2 arandelas, esta también. Vale, tenemos 2 arandelas, una arandela más grande y una más pequeña. La más pequeña la metemos abajo, ¿ok? Metemos el termostato nuevo, ¿ok? Como más largo hacia abajo. Y metemos la arandela gruesa encima, no importa si es el otro, ¿ok? Con grasita, metemos. Vale, vamos a aprovechar y vamos a usar la misma junta de la tapa. Ya previamente la limpié, ¿ok? Tenemos la junta puesta en perfectas condiciones. Entonces lo que voy a hacer es echarle un poquito de grasa, ya que esta junta no viene con el kit, ¿okay? En dado caso de que estuviera mala, bueno, obviamente hay que reemplazarla. Vale, le echamos aquí y le echamos un poquito aquí a los tornillos de grasa, donde van a entrar los tornillos. Aquí es donde se le crea la sal, ¿ok? En esta parte se le crea la sal y pega los tornillos. Bueno, ponemos en la posición, ponemos el tornillo largo, el otro, el otro. Vale. Una vez que tenemos esto así, bueno, le vamos a apretar con el dadito 10. Ajustamos un tornillo, ajustamos el otro tornillo, ajustamos el tercero, le damos una pasadita con el rache suave primero, vale, y ahora ajustamos un poquito más fuerte hasta que le metamos como 15 libras, ¿ok? Vale, ahí lo tenemos. Entonces ahora un poquito de grasa aquí, la manguera adentro, vale, para que se lubrique esta parte. Metemos la manguera y inmediatamente metemos la abrazadera de la manguera. Y con esto tenemos el termostato ya puesto también, ¿ok? Instalado. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, vamos a seguir ahora
con las bujías, que las tenemos por aquí mismo. Vamos a aprovechar de una vez. Vamos a cuadrar aquí la cámara. Vale. Y vamos a meter las bujías. Tienen que estar pendientes primeramente de las bujías, de que sean las especificaciones, ¿ok? De que la especificación que nos diga la bujía sea la que lleva el motor. Y otra cosa que tenemos que estar pendiente es de que los electrodos, ¿ok?, estén graduados todos por iguales, ¿ok?, en la bujía, porque a veces, como les digo siempre, en las ventas de recambio o en los repuestos donde las venden, se les cae la bujía, ¿ok?, pega con la caja y todo, pega del piso y se desgradúa este electrodo. Hay que ser muy receloso con esto, revisarlo muy bien todo, ¿ok? En este caso ya yo lo revisé, todas las especificaciones concuerdan con el motor, son las que necesitamos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a sacar las bujías viejas. Vale, sacamos los cables están enumerados. Este es el número 1, este dice el número 2, este dice el número 3 y el número 4. Vale, no hay manera de equivocar. Vale, las aflojamos. Aflojamos la bujía vieja y la sacamos. Como le digo, en el canal hay varios videos de este mismo motor que llegó con el problema de unas válvulas quemadas en la culata, que no tenía compresión en ese cilindro. Se empezó a reparar, lo empecé a reparar pues, y mientras estaba haciendo esa reparación me di cuenta que el asiento de escape también estaba malo, estaba comido. Entonces hay varios videos tutoriales de este motor en el canal, es para que lo sepan y estén pendientes. Suzuki DF70 caballos 4 tiempos. Todos los que digan Suzuki ahorita son de ese motor. Bueno, una vez que tengamos todas esas bujías afuera, con mucho cuidado de no golpear nosotros los electrodos, ¿ok? Lo ponemos aquí y vamos a empezar pues de abajo para arriba. Les recuerdo que las bujías, cuando están nuevas, traen esta arandela, ¿ok? Traen esta arandela que es para cuando llega al final poder apretar un poco más. Ella se va escachapando hasta que apretamos y la dejamos en un punto que no va a reventar y no floja, ¿ok? Pero hay que ajustarlas bien. Pensamos a veces cuando nos estamos apretando de que llegamos al final, no, porque esta bujía está nueva y hay que darle para que la arandela esta se escachape, ¿ok? Si tuvieran usadas, bueno, ya estuviera esto escachapado y cuando aprieta ya no le puede dar más. Vale, entonces metemos esa, metemos la número 3. Ahora, en lo que termine esto, vamos a cambiar el filtro de gasolina por el otro lado. Vamos a quitar el termostato de aquí. Y metemos la número 1. Con mucho cuidado de nosotros mismos cuando vamos a meterla, tampoco darle un golpe allá a lo último, porque posiblemente le podemos desgraduar el electrodo a la bujía. Vale, entonces vamos a apretar. ¿Okay? Aquí donde yo le digo, ahí pareciera que estuviera apretado, pero sigue girando, se está escachapando ahí se trancó. ¿Okay? Ahí lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Y ahí lo dejo. Tenemos la bujía. Vamos a meter entonces el cable número 1, que es este que viene para acá. Vamos a meter el cable número 2, ¿ok? Aquí lo tenemos, número, lo metemos, vamos a meter el número 3, ¿ok? Y vamos a meter el número 4. Vale, tenemos las bujías también ya puestas. Bueno, voy a cuadrar la cámara para entonces irnos del otro lado al filtro de gasolina. Bueno, aquí tenemos ubicado el filtro de gasolina de este motor, ¿ok? En la parte delantera derecha, viéndolo de frente, la parte de aquí adelante, la parte derecha lo tenemos. Es una grapa donde entra, ¿ok? Simplemente lo sacamos, aflojamos las mangueras, las abrazaderas, ¿ok? Las identificamos
Esta es la salida, ¿okay? La que va arriba. Siempre los filtros tienen una flechita en la parte de arriba. Este es el filtro nuevo, si nos damos cuenta es un poco más largo. Ya yo lo medí antes y la bandeja entra. De todo modo la bandeja la voy a presentar después que pongamos el filtro. Este es un filtro Suzuki también, ¿okay? Lo usan varios modelos de motores. Y bueno, fue el que nos vino en el kit, es el que vamos a montar. ¿Okay? Entonces por aquí entra la gasolina del barco, de la lancha, del tanque de la lancha. Y por aquí se va hacia la bomba mecánica que está allá atrás en la culata, la que tiene la membrana, la que después le manda la gasolina a la bomba eléctrica, ¿okay? Que el envase está aquí atrás del múltiple de admisión. Vale, sacamos el filtro viejo, metemos de una vez aquí la manguera que acabamos de sacar, vale, en la parte de abajo hasta el fondo, y apretamos la abrazadera y la ponemos, vale, y metemos la manguera, ¿okay? La próxima, la que va hacia la bomba de gasolina. Ahí la tenemos y le metemos su abrazadera. Vale, aquí lo que nos queda ahora es meterla en la grapa, ¿okay? Que la agarra. Ahí lo tenemos. Limpiamos un poco. Vale. Y ahí nos ha quedado montado. Ahora la próxima prueba es darle a la pera, ¿ok? A ver si no quedó ningún bote de gasolina, ¿ok? Prensamos la pera duro hasta que no dé más ya, ¿verdad? Y verificamos. Vale, vemos que nos ha quedado bien, no hay ningún bote de gasolina. La gasolina es escandalosa, ya estuviera botándose. Tenemos cambiado el filtro de gasolina también. Bueno, ahora vamos a presentar la bandeja. Vale, entonces tenemos la bandeja de este lado, ¿ok? La bandeja de este lado lleva el cable del chupón del trim, ¿ok? Que si lo conectamos, inmediatamente ya tendríamos el trim por aquí, pues. ¿Ok? Aquí está. Yo ahorita no lo voy a conectar, vale, porque voy a seguir haciéndole trabajo a este motor. Voy a hacer otro video tutorial de los ánodos y habría que sacar las bandejas porque uno de los ánodos está por aquí abajo. Entonces lo que voy a hacer es presentarla en la goma, ¿ok? Las tapas tienen un riel, ¿okay? Que busca la goma simplemente, la tapa que quede por arriba de la goma, ¿ok? Y la metemos, ¿vale? Ahí la tendríamos. Y aquí lleva un tornillo, aquí podríamos meterle el tornillo, y aquí adelante lleva otro tornillo que también pudiéramos metérselo y ya nos queda fija. Ya los otros tornillos son después de esta tapa hacia esta y esta otra tapa también, ¿okay? Que lo que hay es que meter, esta no lleva cable, lo que hay es que meter la goma de las guayas, los cables, el arnés, el cable positivo, negativo, de todo eso, entra aquí, ¿okay? Primero metemos la tapa y después presentamos la goma, ¿okay? Meteríamos la tapa así, ¿vale? Ahí la tenemos, habría que meterle sus tornillos, nada más, ¿okay? Son 6 tornillos que agarran todas las bandejas o las tapas, y presentarle la gomita después aquí, que lo que hay es que hundirla y ya queda bien. Ahora posteriormente vamos a meterle de una vez esta tapa también, ¿okay? Esta sí se la voy a meter ya de una vez, ¿ok? La meto en las dos gomitas atrás, ¿vale? La meto en la gomita de adelante y le busco el tornillito, ¿vale? Que va por esta esquinita. Y ya se la meto porque no necesito abrir más esta parte aquí arriba. Ya cambiamos el termostato, era lo que íbamos a hacer. ¿Okay? Entonces aprieto el tornillo. Vale, tenemos esa tapa puesta también. Tenemos todo. Vale, aquí ahora lo que habría era que meterle su tapa y listo. Vale. Yo lo voy a tapar, por cierto. Y por ahora lo voy a trancar. Me falta un ánodo. Voy a conseguir el ánodo que me falta y continúo entonces trabajando. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenemos. Ahora, aquí les dije que iba un pasador con una grapita con el gancho que tranca la tapa. ¿Okay? Es lo único que no es tornillo. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal,
hemos llegado al final, ¿ok?, de este mantenimiento, puesta a punto o servicio de este motor Suzuki DF70 caballos 4 tiempos. Como les digo, en el canal hay varios tutoriales, varios videos de este mismo motor, de trabajo que se le han hecho, grandes trabajos. Pueden apreciarlos ahí bien. Y bueno, a darle like a esos videos, pues, a suscribirse al canal. Vale, muchas gracias, hasta luego.